Bueno, últimamente veo mucha publicidad en las redes sociales con el eslogan que dice póngale la raya al tigre. En este video vamos a tratar de hacer lo propio y vamos a tratar de ponerle la raya al tigre. ¿Cómo les parece que por allá en el año 2012 el tenebroso y sombrío Abelardo de la Espriella presentó un documento con firmas falsificadas ante la Corte Suprema de Justicia con la finalidad de que dejaran en libertad un peligroso narcotraficante de este país? Y antes de leer una rigurosa investigación del periodista Gonzalo Guillén, vamos a poner en contexto y vamos a ver un corto video sobre lo que decía Abelardo de la Espriella. ¿De dónde nace que Abelardo de la Espriella defiende a los bandidos? Eso, primero, fíjate lo que decían, que yo defendía a mafiosos. Ajá. Y cuando tú hablas de mafioso, es una persona que se dedica al narcotráfico, ¿verdad? Sí. Yo nunca he defendido narcotraficantes. Esa es una ley. Bueno, dejémoslo ahí. Dice Abelardo de la Espriella: yo nunca he defendido narcotraficantes. Y es más que defenderlos a muchos, vamos a hablar de uno en concreto, y más que defenderlos, se presentaron documentos con firmas falsificadas, incluyendo la firma del presidente de Ecuador en ese mismo año. Y no es que yo sea un gran lector, no es que yo sea un gran orador, y no es que yo sea un gran comunicador. Pero como en este país veo que muchas personas no conocen a Abelardo de la Espriella, entonces vamos a tratar de ponerle la raya al tigre. Y dice así: Torres Gemelas, el desconocido fraude transnacional de la Espriella que violó la justicia en Colombia y en Ecuador. En 2012, Abelardo de la Espriella presentó ante la Corte Suprema de Colombia un documento con firmas falsificadas de las autoridades de Ecuador, incluido el presidente, para simular el retiro de un pedido de extradición y lograr la libertad del narcotraficante Andrés Prada Caicedo. Aunque la Corte ordenó a la Fiscalía investigar a de la Espriella, el caso permanece en la impunidad. Entonces, es decir, Abelardo de la Espriella presentó un documento con firmas falsificadas, que en el documento lo que se dice es que Ecuador desiste de la extradición de ese narcotraficante para que en Colombia lo dejen en libertad. Tengan muy claro que es con firmas falsificadas. Entonces, ahora sí vamos a leer la investigación del periodista Gonzalo Guillén. La historia de Hernán Prada Cortés, un narcotraficante colombiano extraditado a los Estados Unidos en 2010, no terminó con su envío a una prisión federal. Por el contrario, dejó tras de sí un rastro de bienes ilícitos, empresas fachada y una sofisticada conspiración jurídica que involucra la falsificación de firmas presidenciales y una grave denuncia de parálisis judicial en Colombia. Mientras que Ecuador derivó en condenas y decomisos, en Colombia la investigación contra el abogado Abelardo de la Espriella, ordenada por la propia Corte Suprema de Justicia, permanece estancada bajo la sombra de la impunidad y la corrupción. Este caso es conocido como Torres Gemelas. Es decir, este caso es tan real y tan contundente y con pruebas tan sólidas que en el mismo Ecuador las personas que cometieron estos delitos ya fueron condenadas. La base de este escándalo se encuentra en la operación de lavado de activos más importante del Clan Prada en territorio ecuatoriano. Según resolución 599 de 2013 de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, Prada Cortés logró neutralizarse en ese país y consolidar una fortuna inmobiliaria a nombre de su circuito íntimo. La investigación liderada por la fiscal ecuatoriana Lucy Blasio Pereira confirmó que Adriana María Ferrer Ochoa, ex esposa, y Marta Cecilia Caicedo, madre de su hijo, actuaron como testaferros. El operativo permitió identificar 26 inmuebles de lujo en los sectores más exclusivos de Quito, incluyendo 19 suites y un penthouse en World Trade Center de esa ciudad. También descubrió empresas de papel, como la firma Cloudside Financial Inc., una entidad radicada en Panamá sin sustento legal, para inyectar capitales al sistema financiero ecuatoriano a través del Banco Central.
La fiscal Blancio Pereira, asimismo, hizo avalúos multimillonarios en un peritaje técnico que determinó los bienes, que incluían también obras de arte, joyas y vehículos, que superaban los 8.5 millones de dólares, suma que ninguna de las procesadas pudo justificar ante el Servicio de Rentas Internas, SRI. El conflicto escaló a nivel diplomático y penal cuando la justicia de Ecuador solicitó la extradición de Andrés Prada Caicedo, hijo del capo, que es quien se encontraba en Colombia. Ante la inminencia de su entrega, su abogado defensor, Abelardo de la Espriella, articuló una maniobra para engañar a la justicia colombiana. Quédense con esta frasecita, para engañar a la justicia colombiana. Eso es lo que representa Abelardo de la Espriella. Con ayuda de otro abogado en Ecuador, Fabián Terán, se confeccionó un documento falso de una sofisticación burda y alarmante. En este oficio se suplantaron las firmas de las máximas autoridades del Estado ecuatoriano: Rafael Correa, entonces presidente de la República; la del secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera Guilher, y la ministra de Justicia. La divergencia en la respuesta judicial de ambos países es profunda. En Ecuador el sistema no permitió que el ataque a su fe pública quedara impune. El abogado Fabián Terán fue procesado, juzgado y condenado a cárcel por falsedad y fraude procesal. Tras cumplir su pena, Terán ha recuperado la libertad y se perfila como un testigo de primer orden para reconstruir los nexos entre abogados de ambos países y dar testimonio contra de la Espriella. Es decir, este caso tiene testigos que fueron condenados en Ecuador, pero que la justicia colombiana tiene el caso por allá guardado, durmiendo allá donde ya todos sabemos donde no pasa nada. En el lado colombiano, el panorama es de inacción. La Corte Suprema de Justicia de Colombia, al percatarse del engaño, remitió copias a la Fiscalía General de la Nación con orden perentoria de investigar penalmente a De la Espriella. Sin embargo, a pesar del mandato de la máxima instancia judicial, el caso no presenta avances. Denuncias internas apuntan a que la red de influencias y la corrupción en el aparato judicial han servido de escudo para evitar que el abogado responda por la presentación del documento apócrifo. Es decir, este documento fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia, que como todos saben es el más alto tribunal de justicia que hay en Colombia, se dio cuenta que era un documento falsificado. Es decir, la misma Corte Suprema de Justicia ya sabe que es un documento falsificado, pero como la Corte Suprema de Justicia no puede investigar a una persona que no tiene fuero, el caso fue remitido a la Fiscalía General de la Nación, que es la encargada de investigar a personas naturales. Este es el documento que fue falsificado, aquí como lo pueden ver en la imagen. Bueno, seguimos. Estos periodistas preguntaron a la Fiscalía colombiana por ese caso y recibieron por respuesta que está quieto y no se ha adelantado ninguna mínima pesquisa. Una fuente de la Corte Suprema de Justicia colombiana que ha seguido de cerca este caso explicó a la Nueva Prensa que el delito no ha prescrito en Colombia. Es decir, este caso lleva ya como más de 12 años y todavía no ha prescrito. Es decir, todavía se puede investigar. Pero en caso de que este tenebroso abogado llegue a la presidencia, pues la presidencia como que es la que garantiza la impunidad en Colombia. La acción penal en este caso, que no ha querido ejercer la Fiscalía General de la Nación, no ha prescrito a pesar de haber pasado más de 12 años, que la pena máxima del delito de fraude procesal, porque el delito tuvo inicio en el exterior y en tal caso el término se aumenta a la mitad, es decir, 6 años más. Es decir, este caso se podía investigar hasta los 12 años, pero como fue un caso transnacional con documento falsificado en otro país, se extiende 6 años más, o sea que para que prescriba deben pasar 18 años. La fuente también agregó: a ningún abogado experto en extradición se le podría engañar con documentos de desistimiento de la extradición activa por decisión del Ejecutivo.
Cuando es la rama judicial la que ordena y expide orden de captura, ni Trump se atrevería a revocar el indictment y la orden de captura con fines de extradición emanada de una corte de distrito. El caso cuenta con elementos que podrían rebatir el proceso si existe voluntad política y judicial. Por un lado, el testimonio de Fabián Terán desde Ecuador ofrece la pieza que falta para conectar la creación del documento con su uso en Colombia. Por otro lado, abogados colombianos que conocieron a fondo el trámite de extradición en Bogotá han manifestado a la Nueva Prensa su disposición para testificar y confirmar cómo se orquestó la entrada de la falsa cancelación del pedido de extradición a la Corte Suprema. La justicia ecuatoriana podría, en última instancia, ejercer una presión internacional para que Colombia cumpla con su deber procesal, considerando que las firmas falsificadas corresponden a jefes de Estado y altos magistrados de la nación. Pero como sabemos que el presidente de Ecuador en estos momentos, Daniel Noboa, está, como se dice por ahí, de pipí cogido con Abelardo de la Espriella, no va a ejercer ninguna presión para que este man lo investiguen acá. El denominado caso Torres Gemelas volvió al centro del debate público luego que se planteara que las operaciones asociadas a Abelardo de la Espriella podrían configurar un fraude de alcance transnacional, con efectos tanto en Colombia como en Ecuador. Los hechos no solo habrían vulnerado decisiones judiciales en ambos países, sino que además se habría iniciado fuera del territorio nacional, elemento clave para la aplicación de agravantes penales previstos en la ley colombiana. En ese contexto, se ha señalado que el artículo 83 del Código Penal contempla el aumento de la pena cuando la conducta punible se inicia en el exterior, lo que abriría una puerta a una eventual imputación agravada. Este planteamiento pone bajo el escrutinio... Digo que esto se va a apagar. Bueno, qué pena, pero este aparato se iba a apagar justo en este momento tan importante. ¿Dónde íbamos? El escrito de esos periodistas a la Corte Suprema de Justicia dejó constancia que nunca existió un desistimiento formal del Estado ecuatoriano en el proceso de extradición contra Andrés Prada Caicedo, pese a que la defensa alegó lo contrario y solicitó su libertad con base en falsos documentos oficiales. Según el expediente, una vez el caso llegó a la Corte, la defensa, representada por Abelardo de la Espriella Otero, presentó una petición de libertad asegurando plenamente que Ecuador había retirado la solicitud de extradición, adjuntando documentos que decía provenían de autoridades ecuatorianas. Ante esa afirmación, la Corte ordenó trasladar información a la Fiscalía General de la Nación y suspendió cualquier pronunciamiento definitivo hasta obtener confirmación oficial y por vía diplomática del Estado requirente. Tras la verificación correspondiente, las autoridades colombianas establecieron que el desistimiento invocado no existía y que los documentos aportados por Abelardo de la Espriella eran falsos. A pesar de esa conclusión, la Fiscalía determinó en noviembre de 2012 revocar orden de captura con fines de extradición y dispuso libertad a Prada Caicedo. Es decir, aparte de que la Corte Suprema de Justicia ya les había dicho que era un documento falso, que investigaron a Abelardo de la Espriella, Abelardo de la Espriella volvió y presentó este documento ante la Fiscalía General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación dejó en libertad a este delincuente. A pesar de que la misma Corte Suprema de Justicia ya había dicho que era falso. Esto porque de la Espriella también presentó el pedido de libertad con los mismos documentos falsos ante la Fiscalía colombiana, que hoy se niega sin explicaciones a investigarlo. Ay, qué bonita la Fiscalía General de la Nación. Una vez se probó el fraude procesal en Colombia, los documentos falsos, el cliente de la Espriella fue recapturado. Escuchen esto. Una vez se probó el fraude procesal en Colombia con los documentos falsos, el cliente de la Espriella fue recapturado y extraditado al Ecuador.
con visto bueno de la Corte colombiana que había sido engañada. Es decir, este caso ya juzgado, en Ecuador juzgado, con personas condenadas, en Colombia también se dieron cuenta que el documento era falso, este personaje lo recapturan, pero la investigación contra el tenebroso, sombrío y violento Abelardo de la Espriella sigue paralizado y sigue en la impunidad. Y la verdad es que Abelardo de la Espriella tiene muchas denuncias, tiene muchas investigaciones abiertas, tiene investigaciones cerradas, y como cada vez la gente se va dando más de cuenta del tipo de persona que es este man, por eso es que quiere llegar a la presidencia, porque parece que en Colombia la presidencia fuera un boleto directo a la impunidad, porque porque en la Cámara de Representantes no se investiga nada, que todos sabemos que la comisión de acusación de la Cámara de Representantes sirve para tres cosas, para nada y pa mierda. Entonces, listo, aquí le acabamos de poner la raya al tigre. Muchas personas por ahí en los comentarios dicen que son montajes, que esto, que aquello, pero esto aquí lo mostramos con documentos oficiales, con condenas que ya hubieron en otros países, con la recaptura de este narcotraficante que Abelardo, como lo vieron ahorita, dijo que él nunca había defendido narcotraficantes, pero los documentos judiciales dicen totalmente lo contrario. Y estos días vamos a seguirle poniendo la raya al tigre para que estén pendientes.